nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Escuela de Medicina, somos estudiantes del grupo 16 de la Cátedra de Genética Clínica, somos estudiantes de la doctora Elvia Aspiazu y nuestro tema a hablar va a ser acerca de la genética médica y los defectos congénitos. Los integrantes de nuestro grupo están conformados por la compañera Alejandra Torres, por la compañera Dayana Chalén, por la compañera Mayra Yudisaca, por la compañera Michelle Cobos y quien les habla, Carlos Vallejo. Gracias. Buenas, mi nombre es Michelle Cobos y yo les voy a dar a conocer sobre lo que es la genética médica. Para empezar tenemos que dentro del tema genética médica tenemos a lo que son los defectos congénitos. Los defectos congénitos son aquellos que se manifiestan desde el nacimiento, ya sea producido por lo que es un trastorno durante el desarrollo embrionario, durante el parto o a su vez como consecuencia de un defecto hereditario. Las exposiciones a agentes físicos y químicos pueden dar lugar a alteraciones a estos sistemas reproductores, tanto masculinos como femeninos, por ser sistemas sensibles a estos agentes físicos y químicos y pueden dar lugar como por ejemplo a lo que son infertilidades, abortos espontáneos, bajo peso al nacer, malformaciones, incluso deficiencias durante el desarrollo. En la genética del desarrollo, su objetivo es estudiar cómo a partir de una célula puede nacer un organismo completo intracelular, ya sea determinante la expresión o no expresión de los genes. Dentro de la genética del desarrollo, esta cuenta de 7 etapas, que son primero la fecundación. La fecundación es aquella que se da por fusión de 2 gametos, el cual va a dar lugar a un organismo, va a constituir aquel organismo, mientras que en los mamíferos esta no precisamente nace lo que es un óvulo propiamente dicho, sino más bien del ovocito, y ya en la metafase de segundo orden, una vez fecundado, dentro de la fecundación va a constar de lo que son 3 fases, que son la aproximación, la activación del ovocito, la penetración, pero los mamíferos los distinguen por lo que es la anfimixis. Tenemos que luego de la segunda etapa consta lo que es la segmentación. La segmentación se da mediante divisiones por mitosis, en las cuales van a ir bajando por las trompas de falopio hasta llegar al útero, en donde van a dar divisiones sucesivas que van a formar lo que es la mórula y luego lo que es la formación de la blástula. Después de la segmentación surge una pequeña etapa que es la compactación, en la cual consisten los procesos que van a comunicar los blastómeros e impedirán su separación entre sí, en esto si no hubiera zona pelúcida. Aquí en la blástula, las células internas van a formar el embrioblasto, que van a dar lugar al embrión, y las células externas son aquellas que van a dar lugar a la formación de la placenta. Dentro de la tercera etapa vamos a tener lo que es la gastrulación. Es aquella que se encarga de formar las 3 capas embrionarias, tanto ectodermo, mesodermo y endodermo. Lo que es la organogénesis, que se encarga de lo que es la formación o la organización estructural, toda la formación de los diferentes tipos de órganos. Y por último vamos a tener lo que es la histogénesis, que es aquella que va a dar lugar a las formaciones de los diferentes tipos de tejidos, como son los tejidos epiteliales, glandulares, conjuntivos, musculares y nerviosos. Todo esto es muy importante estudiar dentro de la genética del desarrollo, porque nos ayudan dentro de eventos muy importantes en el mismo para llevar un control genético del humano. En los organismos modelos tenemos que son aquellos que todos los procesos biológicos se dan mediante un control genético del desarrollo, y aquí se utiliza un pequeño número de organismos denominados organismos modelos, que son aquellos que van a presentar características propias para poder ser utilizados, como por ejemplo van a tener van a ser de bajo costo, van a ser pequeños, van a depender del ciclo de vida y del tiempo, y sobre todo porque van a adaptarse al medio de laboratorio. Dentro de este grupo de organismos modelos vamos a encontrar lo que es la Escherichia coli, que es aquella bacteria que se encuentra en el intestino, tanto en humanos como en mamíferos. Ya tenemos lo que es la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza, la Cardomardhitis elegans, que es el nemátodo, la Drosophila melanogaster, que es el modelo más utilizado por los genetistas, y el mus musculares, que es el ratón doméstico. Además de esto, se utiliza otros organismos extra, que el más conocido es la Neurospora crassa, que es el que se conoce como el moho del pan. En lo que es en la genética del desarrollo, vamos a tener que los genes osmióticos
son genes que ejercen el control maestro del desarrollo embrionario, ya que estos determinarán la identidad de los segmentos en las partes individuales del embrión en sus etapas iniciales. La función normal de estos genes osmióticos consiste en conferir a la célula la identidad espacial del cuerpo. Estos genes van a indicar a la célula si van a formar parte tanto de lo que es la cabeza, tórax y abdomen. Para un mejor estudio de la genética del desarrollo, los genetistas se basan en el modelo de lo que es la Drosophila melanogaster. Este modelo es aquel que va a constar de lo que son tanto mutaciones antinapidias como mutaciones bitorales. Las mutaciones antinapidias es aquella donde van a dar la aparición de las patas en lugar de lo que son las antenas, y bitorax en las cuales se encargan de la transformación de los leterios en un par de alas adicionales, ya que se basa en este modelo porque es aquel que va a constar tanto de lo que son cabeza, tórax y abdomen, los cuales en la fecundación el embrión se desarrolla en 3 fases, que son primero las formaciones de los ejes dorso-ventral y antero-posterior, segundo se van a determinar la orientación y la identidad de los segmentos dentro de la drosopila, y por último se va a establecer la identidad de cada uno de estos segmentos. Dentro de los genes que están involucrados en el desarrollo de la drosopila vamos a tener a los genes maternos o de polaridad, que son los primeros genes que se van a desarrollar y por lo tanto van a dar la transcripción del ARN mensajero durante la ovogénesis. Estos van a cumplir un papel donde el cual van a dividir en 4 sistemas, que son el sistema anterior, el sistema posterior, el sistema terminal y el sistema dorsoventral. El sistema anterior es aquel que se va a encargar de la formación de la cabeza y del tórax. El sistema posterior se encarga de lo que son la formación de los segmentos del abdomen, y el sistema terminal es aquel que determina la formación del ancrón y del telson. El sistema dorsoventral, por último, se va a encargar de la formación de todas las estructuras dorsales, como son las alas y las patas. Otro gen que está involucrado dentro del desarrollo de la drosopila, vamos a tener a los genes de segmentación o cigotos. Los genes de segmentación van a estar compuestos por 3 tipos de subgenes, que son los genes CAG, los genes de la regla par y los genes de polaridad de los segmentos. Los genes CAG son los que actúan después de los genes maternos, los cuales se van a encargar de dividirlos en 4 bandas anchas. Los genes de la regla par van a ser aquellos que van a expresar un patrón de 7 bandas a lo largo del embrión. Y por último, los genes de polaridad de los segmentos, que son aquellos que van a ubicarse alrededor del embrión, y el cual va a constituir por último y van a intervenir en lo que son los genes osmióticos o genes HOX. Por último, vamos a tener que estos genes osmióticos son aquellos que van a actuar a lo largo del desarrollo y se activan después de lo que son estos genes de polaridad de los segmentos. Ya, tenemos que ellos van a determinar las estructuras que van a formar parte del segmento del adulto. Ya, tenemos que en ellos se van a dividir en 2, los complejos antinapidias y el complejo bitoral. El complejo antinapidia es aquel que se va a encargar de la formación de lo que son los segmentos de la cabeza y los 2 primeros segmentos del tórax, mientras que el bitorax se va a encargar de lo que son los demás segmentos de lo que son el tórax y los segmentos abdominales. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Mi nombre es Dayana Chalet. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los genes de transducción de señales. Bueno, como primer tema vamos a tener que es la alteración de los mecanismos de transducción de señales. En este aquí, las vías de señalización intracelulares que se van a acompañar estos procesos van a ser variados y muy complejos. ¿Ya? La inhibición de una de estas moléculas van a tener lo que es un componente de una vía de transducción de señales, y estas aquí deben ser compensadas con lo que son las células, por la regulación de otras vías.
A continuación vamos a dar un breve ejemplo de lo que es la comunicación cruzada. En este de aquí va a ver lo que es una unión del factor de crecimiento que va a ser derivado de las plaquetas a su receptor beta PDGFE. Ya, esta unión va a inducir lo que es la dimerización del receptor, la cual a su vez inicia las vías de transducción de señales. Ya, además va a existir lo que es una comunicación cruzada con lo que es la vía de la sinasa fosfatidil-inositol. Ya, y va a ser muy evidente lo que es que las proteínas citoplasmáticas van a formar lo que son redes que van a interaccionar más con líneas con señales lineales simples en vez de las compuestas. Ya, estas vías de señalización van a ser diversas a su vez y van a inducir lo que son grupos de genes. Ya. Bueno, aquí vamos a tener lo que es una pequeña imagen demostrando lo que es el ejemplo anteriormente mencionado. Continuando, ya, entonces tenemos que los eventos de señalización van a estar mediados por lo que son las proteínas que van a unir la GTPasa, con otro tipo de vías ubicuas para la activación de los genes. En lo que es la alteración de otras vías de transducción de señales que van a estar correlacionadas a lo que es la transformación maligna, en estos eventos las transformaciones celulares van a estar inducidas por lo que es un oncogen viral que va a ser el BFPS, ya, que este aquí se va a correlacionar con la que es la activación de la vía de transducción de señal endógena a través de la STAT36. A continuación, continuamos con lo que es eventos de fosforilización, desfosforilización. Bueno, aquí vamos a tener lo que son muchos eventos de transducción, de transducción de señal que van a involucrar lo que son diferentes etapas de fosforilización. Entre ellos vamos a tener lo que son los receptores de activación de la tirosina sinasa, los receptores acoplados a las proteínas, y por último tenemos lo que son los receptores intracelulares. En lo que es la tirosina sinasa, aquí vamos a tener algunos receptores de los sustratos claves para lo que son los receptores acoplados. Ya, entre esos vamos a tener la fosfatidil sinasa fosfolipasa C-gamma, la proteína activadora de GTPasa, la PI3 sinasa y el producto de proto-oncogen RAP. En las proteínas con actividad de la fosfatasa, aquí vamos a demostrar lo que es la fosfatasa, que van a regular lo que es la actividad de varios receptores en la función de ciertos genes que van a regular el ciclo celular. Entre las vías de traducción de estas señales que van a contribuir van a ser las vías de señalización RAS. Ya, estos oncógenes van a ser miembros de una familia pequeña de GTPasa, ya, y estos de aquí van a ser hidrolizados a GDP, ya, y entonces este GDP va a intercambiarse por el GTP y así el ciclo se va a volver a repetir. En este cambio va a haber en estos dos estados de gran variedad de propiedades celulares. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mayra Yibisaka y yo les voy a hablar acerca de los protooncogenes y los genes supresores tumorales. Voy a hablar acerca de los protooncogenes y los genes supresores tumorales. Los protooncogenes son genes que van a estar contenidos en el genoma humano. Su principal función es regular el ciclo celular y la proliferación celular de las células. Van a regular el ciclo celular mediante los productos o la síntesis de productos como son las proteínas, los cuales van a intervenir en las diferentes fases del ciclo celular.
Cuando hay una alteración, ya sea tanto en la estructura o en la funcionabilidad de estos protoncogenes, se van a ver alterados y estos van a convertirse en oncogenes, los cuales van a permitir la proliferación celular, pero de las células cancerígenas. Los protoncogenes además van a intervenir en la transducción de señales mitógenas y también en lo que son la ejecución de estas mismas señales dentro del ciclo celular. Las mutaciones en los microARNs van a tener como consecuencia la activación de los oncogenes. Sin embargo, estos microARNs también pueden ser un medio por los cuales se vayan a controlar la activación de estos oncogenes mediante el RNA mensajero. La activación de los oncogenes se van a dar mediante 3 mecanismos, los cuales son las mutaciones puntuales, el reordenamiento cromosómico y la amplificación de los genes. En cuanto a las mutaciones puntuales, podemos decir que estas son una alteración que se va a dar únicamente en un par de bases. Estas se pueden dar por diferentes causas, ya sean radiaciones ionizantes, radiaciones ultravioletas, altas temperaturas y también errores que se van a dar en la reduplicación del gen y también en la reparación del ADN. En cuanto al reordenamiento cromosómico, estos van a ser cambios que se van a dar en la estructura de los cromosomas. Estos van a tener igualmente 2 mecanismos por los cuales van a sufrir estos cambios. El primero es la colocación de los genes en cuanto a los potenciadores de los LOS y de los receptores de las células T o inmunoglobulinas en las células linfoides. Y su otro mecanismo que va a ser la fusión de los genes por nuevas secuencias genéticas. La amplificación de los genes, esta se debe a la reduplicación o a la expresión abundante que se van a dar en los genes. Los oncogenes son genes mutados que se van a dar a partir de los protoncogenes. Estos, al igual que los protoncogenes, van a regular el ciclo celular, pero en cuanto a las células cancerígenas. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante la producción de proteínas, los cuales van a intervenir en las diferentes fases del ciclo celular. En cuanto al desarrollo genético de las extremidades, podemos decir que cada una de las instrucciones que se vayan a dar para el desarrollo génico de estas van a estar contenidos en el genoma de cada una de las personas. Estos se van a ver implicados varios procesos como son la formación de patrones, la determinación de los ejes y la organogénesis. En cuanto a la formación de patrones, se refiere a las células y su reordenamiento para formar los diferentes órganos y tejidos. La determinación de los ejes, en esto vamos a ver que se van a determinar los ejes principales como son anterolateral, anteroposterior, ventral dorsal, medio lateral, derecho e izquierdo. Estos 2 procesos son fundamentales para dar el siguiente paso, que es la organogénesis, en el cual se va a dar la formación de los diferentes órganos. En la identificación del desarrollo de los dígitos, la participación de las proteínas morfogenéticas de los huesos van a ser abundantes. Estos van a emitir señales, las cuales van a estar originadas en el mesénquima del hueso y van a dirigir sus señales hacia las extremidades distales de los dedos. Si hay alguna alteración en estas señales, van a provocar malformaciones congénitas como puede ser sindactilia. En estos procesos también van a verse intervenidos las células que van a participar en la apoptosis o muerte celular programada. Gracias.